Voy a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y la preciosa comunión con su dulcísimo Espíritu Santo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18, que dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El mensaje de esta mañana es la segunda venida del Señor Jesucristo. Este es un tema de interés vital para los últimos días, es decir, para estos tiempos que estamos viviendo. La enseñanza de Pablo aquí es clara y apremiante. En cada capítulo de esta epístola a los tesalonicenses se refiere a la venida del Señor Jesucristo. En la santa porción bíblica que hemos leído, afirma varios hechos que se pueden examinar por separado. En primer lugar, que el Señor volverá. El Señor mismo descenderá del cielo. No se trata de que sobrevenga la muerte, ni es la venida del Espíritu Santo. Es la segunda venida del Señor mismo. En segundo lugar, que los que han dormido en Jesús vendrán con Él. Todos los que han muerto en la fe han sido llamados a dormir en la gracia y presencia de Jesús. Así, cuando Él venga, traerá a aquellos espíritus redimidos consigo mismo, porque ellos son su tesoro peculiar, comprados por su propia sangre, y no pueden ser separados de sí. Luego vemos, además, que los que viven cuando Él venga no precederán a los que durmieron. Ni el tiempo ni las circunstancias pueden dar precedencia alguna en aquel día. Los que han muerto en el Señor no perderán nada por ello. Los que permanezcan vivos a su venida se ahorrarán el dolor de morir, pero no tendrán por ello ventaja alguna en el sentido de preeminencia delante del Señor. Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los que han muerto confiando en el Señor Jesús, los que lo han confesado y lo han declarado de corazón, habiendo sido salvos por su gracia, tendrán una parte en esta primera resurrección. Serán solamente aquellos que son de Cristo en su venida. Bienaventurado y santo el que tiene con aquellos que han sido resucitados parte en esta primera resurrección. Sobre los tales, la segunda muerte no tiene poder alguno. El resto de los muertos en sus pecados, no serán levantados hasta 1000 años después. Es decir, los que nunca
creyeron al Evangelio, los que nunca aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Óiganse bien, no aceptaron al Señor Jesucristo. No estoy diciendo los que no se hicieron hermanitos ni no se hicieron evangélicos, sino aceptarlo, confesarlo y creerlo en el corazón que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador. Apocalipsis capítulo 20 versos 5 y 6 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En quinto lugar, que todos seremos arrebatados juntamente como enseña la palabra del Señor. Cuando Cristo vuelva, aquellos cristianos que estén viviendo en la tierra serán transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, como dice el libro de Corintios, y juntamente con aquellos que han sido resucitados de entre los muertos, serán arrebatados para salir al encuentro del Señor en el aire. Ellos son todos uno en Cristo Jesús, un pastor, un rebaño. En sexto lugar, que estaremos con Él para siempre. Estar para siempre con Él, que es la sabiduría y la plenitud de Dios, para quien fueron hechas todas las cosas y en quien todas las cosas consisten, implica más que lo que la lengua puede decir o que las finitas mentes pueden llegar a abarcar. Siguen al Cordero allí donde vaya. Entonces recibirá la respuesta propia a la oración del Señor Jesucristo: conmigo donde yo estoy. Esa es la afirmación de nuestro Redentor y Salvador. En verdad que podemos consolarnos unos a otros con estas palabras. Son palabras de aliento, son palabras de promesa fiel, verdadera y real. En séptimo lugar, que esto será un día terrible para los incrédulos, los que le prestaron poca importancia al santo llamado, a la convocatoria que hace el Señor Jesucristo en estos últimos tiempos. Mientras que ellos están diciendo paz y seguridad, Él vendrá como ladrón en la noche y luego vendrá sobre ellos destrucción repentina. Un ladrón no da advertencia alguna acerca del momento que entrará en su casa. Será cuidadoso en escoger el momento más inesperado. Cuando estén descuidados, cuando estén en celebraciones, en fiestas, en farras, etc., allí puede llegar el Señor Jesucristo y arrebata a su pueblo. La parte de cada uno será rechazado porque rechazaron a Cristo. Será una repentina y eterna destrucción de delante de la presencia del Señor en su venida. Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Estas son palabras terribles. Su terror reside en el hecho de que son verdad y que el cumplimiento
puede tener lugar en cualquier momento, cualquier instante. El Señor Jesús viene por su pueblo. El pecado, la maldad, el fraude, el engaño, la mentira, como se han institucionalizado en esta tierra, el Señor prácticamente tiene saturada su divina, santa y gloriosa paciencia. Amigo, ¿estás preparado para el arrebatamiento? En octavo y último lugar, que el cristiano debería estar esperando su venida. Todos los que son de Cristo son hijos de luz, habiendo sido salvados de las tinieblas que cubren este mundo por el pecado. No son de la noche, durmiendo el sueño de la indiferencia o de la incredulidad, sino que de ellos se espera que velen y sean sobrios. El llamado de Pablo es: velad y sed sobrios. Es ya hora de despertarse, porque ahora está más cerca vuestra salvación final y totalmente plena que cuando creísteis. Cuando recién iniciamos nuestra carrera de fe en el Señor, parecía pues que todo venía suave y que era un cambio en nuestras vidas. Pero cuando entramos a escudriñar las Escrituras, podemos observar que la realidad es tan tangible que nos podemos dar cuenta que el pecado, el delito, la maldad, el oprobio, la vergüenza, la deshonra, se ha institucionalizado fundamentalmente en las funciones públicas de los estados, del concierto de todas las naciones. Romanos capítulo 13, verso 11, nos enseña: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Estamos a escasos momentos. Las señales se están dando en los cielos, en la tierra, en los mares. Pero Ecuador permanece durmiendo atrás de la idolatría. Le ha dado la espalda al Señor. Y muchos dicen: no, si estamos con Cristo. Bueno, eso lo veremos el día del arrebatamiento, porque el Señor es el que pesa los corazones y el que conoce los pensamientos.